En medio del ajetreo ensordecedor de la Ciudad de México, una joven llamada Valeria se enfrentaba a una situación totalmente inesperada. De lo que debería haber sido un simple retén policial de rutina, se vio atrapada en una tensa confrontación con un policía corrupto. Una acción valiente y dramática estaba a punto de ocurrir, transformando una tarde soleada en un momento lleno de pura adrenalina. La Ciudad de México aquella tarde se sentía tan viva como siempre. El cielo azul se extendía vasto, despejado, una rareza en la metrópoli, mientras el sol irradiaba su calor con fuerza, reflejando destellos cegadores sobre las carrocerías de los miles de vehículos que transitaban. En medio de la atmósfera caótica de la ciudad, Valeria conducía relajada sobre su motoneta automática. Su largo cabello negro caía suelto y hermoso, ondeando suavemente con el viento, haciéndola destacar entre el mar de lámina y metal. Vestía una camiseta negra sencilla que se ajustaba a su cuerpo y unos jeans negros ajustados, dándole una apariencia sencilla pero elegante. Era la imagen perfecta de una joven mexicana moderna y segura de sí misma. Las calles de la CDMX nunca están verdaderamente vacías. Coches, peceros y motocicletas se movían en sus propios carriles, deteniéndose ocasionalmente por los semáforos o bloqueados por algún camión de carga que avanzaba lentamente. El sonido de los claxones resonaba en una sinfonía urbana, mezclándose con el rugido de los motores y las charlas de la gente en las banquetas. Los vendedores ambulantes se veían zigzagueando entre los coches detenidos, ofreciendo chicles, cigarros y cargadores. Mientras tanto, algunos niños corrían por la acera, riendo alegremente sin importarles el calor abrasador del sol. Valeria disfrutaba cada segundo de este trayecto. Para ella, había algo tranquilizador en el caos de la ciudad, una especie de armonía que solo aquellos que viven en el monstruo capitalino pueden comprender. Nada parecía fuera de lo común esa tarde. Valeria maniobraba su moto con calma, disfrutando del aire en su rostro, observando ocasionalmente los edificios que se alzaban a izquierda y derecha de la avenida. Aunque estaba lleno de gente, el ambiente se sentía tan familiar como el hogar que siempre había conocido. Sin ningún presentimiento, Valeria seguía avanzando, dejándose llevar por el ritmo de la capital. ¿Quién hubiera imaginado que, en medio de esta comodidad y rutina aparentemente ordinaria, algo inesperado la esperaba más adelante? Algo que pondría a prueba su valentía y firmeza. A mitad del camino, que inicialmente era tranquilo, Valeria notó que el flujo del tráfico disminuía sin razón aparente. Más adelante, se veían varios policías de tránsito parados al borde de la avenida, con sus uniformes azules y chalecos fluorescentes llamativos. Era un operativo. Detenían vehículos al azar, revisando uno por uno sin una sonrisa o amabilidad. El carril, que usualmente era fluido, ahora se había convertido en una larga fila de vehículos con conductores que parecían confundidos y molestos. Valeria, sin otra opción, siguió la corriente y finalmente fue detenida por uno de los policías. La figura frente a ella era imponente. Un hombre de mediana edad, con una barriga prominente, la típica panza chelera, que apenas era cubierta por su chaleco. Caminó hacia ella con pasos pesados. Su respiración era audible, mientras su cara redonda y sudorosa mostraba una expresión arrogante, como alguien que disfruta demasiado de su pequeña cuota de poder. Ese policía era Héctor, un oficial de 40 años que parecía ya estar muy acostumbrado a situaciones como esta. Con movimientos lentos, pero deliberadamente calculados para verse autoritarios, se paró frente a Valeria. Como si quisiera demostrar que él era una figura que debía ser respetada sin necesidad de decir mucho. Héctor observó a Valeria de pies a cabeza. Sus ojos recorrieron el cuerpo de la joven de una manera que se sentía invasiva e incómoda, un gesto de machismo cotidiano. Luego levantó un poco la barbilla, haciéndole una seña para que Valeria se orillara más hacia la banqueta. Valeria, aunque sentía que había algo extraño en la situación, obedeció la orden sin preguntar mucho. En su mente, esto era solo una revisión de papeles rutinaria, aunque su corazón comenzaba a llenarse de incomodidad debido a la mirada de Héctor, que duraba demasiado. Sin preámbulos, Héctor comenzó a pedir los documentos de la moto de Valeria. Sus manos grandes y un poco temblorosas por su propio peso sostuvieron la tarjeta de circulación de Valeria, girando el plástico con movimientos lentos, como si estuviera inspeccionando algo de vital importancia.
Sin embargo, por su postura y la expresión de su rostro, estaba claro que solo intentaba hacer que la situación pareciera más seria de lo que realmente era. Mientras tanto, a su alrededor, otros vehículos detenidos parecían pasar por lo mismo. Conductores esperando nerviosos, mientras otros policías los revisaban con la misma actitud firme y prepotente. Para Valeria, la tarde que antes se sentía tranquila ahora comenzaba a transformarse en algo lleno de tensión. Como si algo más grande estuviera esperando suceder. Valeria abrió su pequeña bolsa con movimientos tranquilos, tratando de calmarse, aunque su corazón comenzaba a llenarse de ansiedad. Respiró hondo mientras revisaba el contenido de su cartera buscando los documentos que Héctor había pedido. La tarjeta de circulación apareció fácilmente. Se la entregó al policía corpulento frente a ella. Pero cuando intentó buscar su licencia de conducir, Valeria se quedó helada. Sus dedos recorrieron cada rincón de la cartera, pero la licencia no estaba. Recordó de golpe que el pequeño plástico se había quedado en casa esa mañana, sobre la mesa. Un descuido trivial que ahora se transformaba en un problema enorme. Su rostro intentó mantenerse sereno, aunque los latidos de su corazón comenzaban a sentirse más rápidos. Frente a ella, Héctor estaba parado con una mirada afilada, como un león listo para devorar, esperando cualquier señal de debilidad en Valeria. Héctor tomó la tarjeta de circulación de la mano de Valeria, revisándola fugazmente con un gesto de flojera antes de levantar la vista de nuevo. El brillo en sus ojos era agudo y sus labios esbozaron una pequeña sonrisa llena de intenciones ocultas. «Papeles completos, ¿verdad?», preguntó, aunque sabía exactamente lo que estaba pasando. La mirada de Héctor parecía atravesar la cabeza de Valeria, poniéndola cada vez más nerviosa. Con un tono frío continuó, «¿Y la licencia, señorita?». Esa pregunta simple fue como una bofetada para Valeria. Intentó buscar palabras para explicar la situación, pero parecía que todas se habían atorado en su garganta. Héctor, que parecía ya estar acostumbrado a enfrentar situaciones así, levantó una ceja esperando una respuesta que no llegaba. El silencio de ella fue respuesta suficiente para él. Sacudió la cabeza lentamente, fingiendo una decepción teatral antes de decir finalmente, «Si no trae licencia, ya se sabe el reglamento, ¿no? Esta moto se tiene que ir al corralón». El tono de su voz sonaba firme, pero había un aire frío y de indiferencia que hacía que la situación se sintiera cada vez más pesada para Valeria. La mirada de Héctor ahora se tornó llena de autoridad y dio un paso más cerca para asegurarse de que Valeria no tuviera espacio para evadirlo. Para Héctor, este era el momento donde supuestamente se aplicaba la ley sin compromisos. Mientras tanto, para Valeria, esa tarde brillante se convertía en una situación llena de presión. Se quedó parada ahí, confundida, tratando de pensar qué debía hacer para salir de esto sin perder el control o su derecho sobre su propia moto. Héctor dio un medio paso atrás, mirando a Valeria con una mirada llena de cálculo. Se dio cuenta de que esta era una situación que podía aprovechar. Como policía curtido en las calles de México, no era la primera ni la segunda vez que encontraba personas como Valeria, infractores en pánico y confundidos, fáciles de presionar para llegar a un arreglo. Sonrió levemente, mostrando unos dientes no muy cuidados, y deslizó sus manos hacia su cinturón mientras soltaba un suspiro largo, como si estuviera sopesando algo muy pesado. «Mire, señorita», dijo con un tono fingidamente amable, pero que sonaba cínico. «Si no trae licencia, esto va para largo. Sí, la moto se va al corralón primero, y luego usted tiene que ir a hacer el trámite a la delegación, pagar la multa, el arrastre. Un lío». Hizo una pausa, observando la cara de Valeria que empezaba a verse angustiada, antes de continuar, «Pero si quiere algo más simple. Pues podemos arreglarnos aquí y yo le echo la mano. Así terminamos rápido». Valeria sintió una opresión en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que esto ya no se trataba de reglas o leyes, sino de la famosa mordida, el abuso de poder. Héctor no intentaba ocultar sus intenciones en absoluto. Esa oferta era claramente una solicitud de soborno. La mirada de Héctor hacía sentir a Valeria cada vez más incómoda, como un depredador esperando que su presa se rinda. Sin embargo, a pesar de que la presión era inmensa, Valeria no se rindió así como así. Con un tono firme,
aunque un poco tembloroso, dijo: «No, oficial. No le voy a dar dinero. Si se la tiene que llevar al corralón, pues ni modo, lo arreglaré conforme al procedimiento». Esas palabras salieron de su boca con una valentía que reunió de los restos de su calma. Sabía que negarse no era una decisión fácil en este país, pero tampoco quería someterse a esa injusticia. Héctor entrecerró los ojos. La expresión de su rostro cambió de relajada a molesta. No estaba acostumbrado a enfrentar resistencia de este tipo, especialmente de una joven que parecía inofensiva. «Ah, ¿así que se quiere poner difícil?», dijo con un tono afilado. Su voz sonó más fuerte que antes. Dio un paso más cerca. Su cuerpo grande casi cubría a Valeria, que seguía parada junto a su moto. Con un movimiento deliberadamente lento, Héctor tocó el tolete, la macana, que colgaba de su cinturón, como dando una advertencia sin palabras. El ambiente se volvió aún más tenso. Algunos otros conductores que estaban cerca comenzaron a prestar atención, pero nadie fue lo suficientemente valiente para intervenir. Valeria se mantuvo erguida, aunque su corazón estaba lleno de miedo. Sabía que la situación podía terminar mal, pero tampoco quería ceder a una presión indebida. Para Héctor, esto era un juego de poder. Para Valeria, era una prueba de coraje y principios. Héctor se paró frente a ella, mirándola con una sonrisa maliciosa difícil de describir. Después de que su petición de dinero fuera rechazada firmemente, no mostró señales de rendirse. Al contrario, disfrutaba cada vez más la situación, sintiendo que tenía el control total. Con su cuerpo voluminoso bloqueando la salida de Valeria, Héctor habló con un tono relajado pero amenazante. «Si no hay dinero, pues ni modo, acompáñeme a la patrulla. Vamos a arreglar esto bien allá». Su mirada barrió a Valeria de arriba a abajo. Una mirada que hizo hervir la sangre de Valeria. Sabía muy bien que la intención de Héctor no era un procedimiento oficial ni una solución legal, sino una amenaza oculta envuelta en palabras burocráticas. Valeria sintió que su corazón latía más fuerte. Se quedó parada ahí, con el cuerpo firme, pero su mente corría a 1000 por hora. Las palabras de Héctor no eran solo una amenaza, sino que venían cargadas con un tono insinuante que le provocaba asco. La joven intentó controlarse, conteniendo el impulso de gritar o actuar impulsivamente. Respiró profundo, mirando a Héctor a los ojos, demostrando que no se iba a doblar tan fácil. Sin embargo, Héctor se acercó aún más. La distancia entre ellos ahora era mínima. Con su cuerpo grande, intentaba intimidar a Valeria, creando una atmósfera asfixiante. «Ándele, véngase», dijo de nuevo, esta vez con un tono más imperativo. «Yo le ayudo a que salga rápido de esto, para que no se complique». A su alrededor, la calle seguía ruidosa, viva. Pero para Valeria, el mundo se cerraba. Se sentía acorralada, como un pájaro pequeño rodeado por un depredador. Héctor, con su actitud intimidante, parecía un muro difícil de penetrar. Pero Valeria no era del tipo que se rinde fácilmente. Aunque el miedo empezaba a arrastrarse por los rincones de su mente, se mantuvo firme, buscando una brecha para salir de esta situación. No le quitaba la vista de encima a Héctor, tratando de leer cada movimiento del hombre. Valeria sabía que si accedía a ir con él a la patrulla o a un lugar apartado, perdería el control sobre sí misma y su seguridad. Eso era algo que nunca permitiría que sucediera. Valeria se sentía cada vez más acorralada por la actitud grosera de Héctor. El hombre estaba parado demasiado cerca, haciéndole difícil retroceder. La mirada lasciva y condescendiente de Héctor hacía que le hirviera la sangre. Aún así, trató de mantener el control. «No voy a ir a ningún lado con usted. Ya le dije que si hay un procedimiento, lo hago yo misma», dijo con tono tajante, aunque por dentro luchaba contra el terror. Pero a Héctor no le importó. Con su cuerpo grande, se acercó más, mientras su mano derecha se movía para intentar agarrar el brazo de Valeria. «Ya, deje de poner pretextos. Véngase para que acabemos rápido», dijo Héctor, esta vez con un tono más agresivo, como si su decisión fuera inapelable. Cuando Héctor tocó su brazo,
el cuerpo de Valeria reaccionó espontáneamente. Sintió asco, humillación y amenaza, todo al mismo tiempo. Sin pensarlo 2 veces, levantó la mano y le soltó una cachetada a Héctor con todas sus fuerzas. El sonido del golpe resonó claro, incluso en medio del ruido de la avenida. Héctor, que no esperaba tal resistencia, se tambaleó un poco hacia atrás. Su cara redonda se puso roja y sus ojos pequeños se abrieron de par en par por la sorpresa. La cachetada no solo lastimó el ego de Héctor, sino que encendió su furia. Se sobó la mejilla que empezaba a arder mientras miraba a Valeria con ojos inyectados de ira. «¡Pinche vieja loca!», gritó con una voz mucho más fuerte que antes, haciendo que varias personas alrededor voltearan a verlos. Héctor ahora se había transformado en una figura que ya no intentaba ocultar sus malas intenciones. Su enojo estalló y avanzó con movimientos rápidos. Tenía el puño cerrado, listo para devolver el ataque. Valeria, aún parada en su lugar, trataba de controlar el miedo que la envolvía. Sabía que lo que acababa de hacer era un acto valiente, pero también uno que podía empeorar todo. Sin embargo, no se arrepentía. Miró a Héctor con ojos llenos de desafío, intentando demostrar que no dejaría que la trataran como basura. Mientras tanto, el ambiente alrededor cambiaba. Algunos conductores y peatones que vieron la escena parecían confundidos. Algunos chismosos empezaron a acercarse para ver mejor, sacando sus celulares. Bajo el sol abrasador, el conflicto entre Valeria y Héctor escalaba, y la situación que empezó como un simple retén ahora se convertía en una batalla de dignidad. La cachetada de Valeria había desatado el lado más oscuro del policía. Su rostro, rojo por el golpe, se oscureció con una ira a punto de explotar. Sin dudarlo, Héctor se abalanzó. «Ahora sí vas a ver, cabrona», gritó, su voz retumbando en la calle. Levantó su mano pesada y, con brutalidad, lanzó un golpe directo a la cara de Valeria. El puño impactó en el pómulo de la joven con suficiente fuerza para hacerla trastabillar hacia atrás. Valeria jadeó, sintiendo un dolor agudo extenderse por su rostro y el sabor metálico de un líquido caliente escurriendo de la comisura de sus labios. Sangre. Le había roto el labio. Pero a pesar de que el dolor era real, Valeria no mostró señales de rendirse. Se enderezó de nuevo. Aunque sus rodillas temblaban un poco, miró a Héctor con una mirada feroz, una valentía que no sabía que tenía. «No me vuelva a tocar», gritó con una voz que resonó, firme a pesar del temblor de la emoción contenida. Héctor, cegado por la furia y la soberbia, se acercó una vez más, ahora mucho más agresivo. La multitud a su alrededor crecía. Varios grababan con sus teléfonos, esperando que el video se hiciera viral, pero nadie se atrevía a meterse. Héctor parecía no importarle la atención, se sentía intocable, creyendo que con su uniforme podía hacer lo que quisiera. Pero Valeria no se iba a quedar quieta. Sabía que si no se defendía, Héctor la aplastaría. Con una valentía extraordinaria, dio un paso al frente, mirando directo a los ojos de la bestia. Aunque era más pequeña, su determinación la hacía parecer mucho más grande que ese hombre gordo y abusivo. «Te equivocaste de persona si crees que me voy a dejar», gritó. Héctor pareció sorprendido por un segundo ante sus palabras, pero su enojo seguía ardiendo. En medio del ambiente caluroso, Valeria se preparó para defenderse de lo que viniera. Para ella, esto ya no era sobre el retén, era sobre defender su vida y su dignidad contra la corrupción y la violencia que tenía enfrente. La situación estaba al límite y el miedo de Valeria se había convertido en pura rabia. Sus ojos seguían cada movimiento de Héctor. El policía panzón se volvía más brutal, creyéndose un pequeño rey en el asfalto. Pero en medio de esa tensión, Valeria vio algo que podía cambiar las cosas: el tolete, la macana policial colgando del cinturón de Héctor. En una fracción de segundo, su cerebro calculó el movimiento. Cuando Héctor intentó acercarse de nuevo con un movimiento torpe, Valeria reaccionó con reflejos de gato. Logró agarrar el mango del tolete. Héctor, que no esperaba esto, se quedó pasmado un instante. Pero antes de que pudiera reaccionar, Valeria ya había arrancado el arma de su cinturón con un tirón fuerte.
con la macana en su mano, Valeria ya no era la víctima acorralada. Se paró firme, empuñando el bastón con fuerza. Sus ojos ardían. «¡Ya basta!», gritó. Su voz hizo eco entre la multitud que se aglomeraba. Héctor se detuvo un momento, pero la vergüenza y la ira lo hicieron lanzarse de nuevo para recuperar su arma. Pero Valeria había perdido la paciencia. Con toda la fuerza que tenía, balanceó la macana directo hacia la cabeza de Héctor. El sonido del impacto fue seco y contundente, cortando el aire. El cuerpo pesado de Héctor cayó al suelo como un costal de papas. Tenía una herida fea en la cabeza y la sangre comenzó a brotar, manchando su uniforme y su chaleco verde arrugado. Héctor ya no se movía. Quedó tirado, inconsciente sobre el asfalto caliente. La gente que miraba se quedó en silencio total. Algunos se taparon la boca, horrorizados y sorprendidos por lo que acababa de pasar. Otros empezaron a correr para acercarse, mientras los que grababan seguían inmóviles con sus celulares en alto. Valeria se quedó ahí, respirando agitadamente. Sus manos todavía apretaban el tolete con fuerza. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que corría como electricidad por sus venas. Nunca imaginó que haría algo así, pero sabía que no había tenido opción. Miró el cuerpo de Héctor tirado y luego volteó, dándose cuenta de que la multitud y otros policías a lo lejos comenzaban a mirarla con shock total. Pero para Valeria, esta resistencia era necesaria, no solo por ella, sino contra toda la injusticia que siempre había sentido en las calles. El evento sucedió muy rápido, pero el impacto fue como una explosión en el lugar. El sonido de la macana golpeando a Héctor se convirtió en el centro de atención. Los conductores pararon, con los ojos desorbitados. La gente en la banqueta se quedó petrificada. Héctor, el símbolo de la autoridad corrupta, yacía derrotado en el suelo, algo que nadie imaginaba ver. En poco tiempo, Valeria se convirtió en el centro de todas las miradas, una figura pequeña desafiando al poder en medio de la tarde mexicana. Entre la multitud se escuchaban susurros: «No manches, noqueó al policía», susurró un conductor incrédulo. «Mira la sangre, lo tumbó de un golpe», dijo otro, más fuerte. Sin embargo, nadie actuó, solo eran espectadores. Valeria, aún con la macana en mano, atraía todas las miradas. Su rostro mostraba decisión. Aunque temblaba, se mantenía erguida, como diciendo que no se arrepentía. La situación se puso crítica cuando otros policías del operativo empezaron a correr hacia ella. Se veían confundidos, dudando entre ayudar a su compañero o detener a la chica. Sus caras mostraban sorpresa, no solo por ver a Héctor en el suelo, sino por la audacia de esa mujer. Uno de los policías más jóvenes le susurró algo a su compañero, tal vez tratando de entender qué pasó, pero los otros caminaban rápido hacia Valeria con caras de pocos amigos, listos para arrestarla. Valeria sabía que el peligro no había terminado. Se mantuvo en su lugar un segundo más, con la macana en la mano, sin mostrar miedo. A su alrededor, la calle se había convertido en un circo de curiosos y tensión. Valeria respiraba con dificultad. El tolete frío y pesado seguía en su puño. Sabía que lo que acababa de pasar lo cambiaba todo. Las miradas de asombro de la gente ahora se tornaban en tensión pura. Los otros policías se acercaban rápido. Valeria se dio cuenta de que estaba cada vez más acorralada. Aunque sentía que su acción fue en defensa propia, sabía que en México la ley rara vez está del lado del ciudadano común, y menos si acabas de golpear a un tamarindo, agente de tránsito. El tiempo parecía detenerse y su mente buscaba una salida. En un instante de decisión, supo que no podía quedarse ahí. Si se quedaba, la arrestarían, la desaparecerían en el sistema y su versión de la historia nunca se escucharía. Con un movimiento rápido, soltó la macana, dejándola caer al suelo con un ruido que resonó en el silencio tenso. Sin perder tiempo, corrió hacia su motoneta que seguía encendida a un lado. La gente se apartó instintivamente, dándole paso. El rugido del motor de la motoneta rompió la tensión. Y antes de que los policías pudieran ponerle una mano encima, Valeria aceleró a fondo, saliendo del lugar a toda velocidad,
perdiéndose entre los coches. Atrás, la multitud seguía pasmada. Unos sorprendidos, otros emocionados comentando la jugada. Los policías intentaron perseguirla a pie unos metros, pero el tráfico y la gente les bloquearon el paso. La Ciudad de México siguió con su ritmo frenético. Los coches seguían avanzando, los vendedores gritaban sus productos y los claxones sonaban. Pero para los que estuvieron ahí, ese momento no se olvidaría. Valeria, una joven mexicana que se atrevió a defenderse de un policía corrupto, había dejado una huella que sería el chisme del día en la ciudad. Para Valeria, el camino ahora se sentía más largo e incierto que nunca. Pero con la adrenalina todavía dominando su cuerpo, solo tenía un objetivo: alejarse lo más posible de ese lugar, llevando su valentía y su miedo